Se viene julio y estos memes relacionados con julio, 1 de julio de 2021. Y continuando con nuestra materia de mecánica de fluidos, vamos a hablar sobre los gastos de masa y de volumen, ¿ya? ¿En qué estábamos? Como para hacer una retroalimentación. Habíamos hecho, ¿no es cierto?, el dibujo de una cañería, ¿ya? En ese dibujo de la cañería analizamos varias fórmulas, ¿ya? Sabemos que en esa cañería entra y sale un fluido, ¿ya? En este caso, un fluido líquido. Nos referíamos, ¿no es cierto?, a las cañerías del vehículo también. Y ese fluido que está entrando y saliendo, ¿no es cierto?, a través de una cañería, ¿no es cierto?, infinita hacia los lados, y me refiero a infinita que tiene una medida, ya sé cuánto, ustedes manejan las cañerías de aceite, cuánto miden en su completo, ¿no es cierto?, esplendor la cañería. ¿Ya? Yo le pongo infinito y eso es válido, ¿no es cierto?, para análisis de este tipo, ¿ya? Lo que nosotros hacemos acá es delimitar un espacio, ¿ya? Delimitar un espacio. Y ese espacio podemos aplicarles medidas, podemos medir presión, podemos medir, ¿no es cierto?, temperatura, ¿no es cierto?, le colocamos un termómetro, podemos medir temperatura, podemos medir caudal, etcétera, ¿ya? Que son algunas de las nuevas propiedades, ¿no es cierto?, que hemos visto, como caudal y flujo básico, ¿ya? Aquí está la temperatura, necesitamos también el factor tiempo, constante, o no, son propiedades muy importantes, ¿no es cierto?, para poder determinar, ¿no es cierto?, las características del fluido, ¿ya? Velocidad, también es muy importante ver lo que es la velocidad, ¿ya? El diámetro, ¿ya? Lo voy a hacer así, ¿ya? El diámetro también es importante para El estos área. cálculos. Muy bien, el área, el volumen también, excelente, con eso nació, ¿no es cierto?, área, volumen, ¿ya? Muy buen aporte. Entonces, todas estas cosas son importantes a la hora de medir. Recordemos que si tengo un frasco, ¿no es cierto?, abierto y le agrego un líquido cualquiera, ¿no es cierto?, este tiene intercambio, ¿no es cierto?, eh, de materia con el exterior, ¿ya? Y también desde el exterior, si hay alguna partícula, ¿no es cierto?, también puede entrar. Entonces, a eso se refiere con intercambio, ¿ya? Eh, esto tiene una masa, ¿ya? Masa M, tiene una cierta temperatura, ¿no es cierto? Y este mismo frasco lo podemos invertir, ¿ya? Lo podemos invertir de esa manera, ¿no es cierto? Y asumir, ¿ya?, que estamos analizando un fluido, ¿ya? Eso mismo hacemos acá. Analizamos una parte del fluido, ¿ya? Solo una parte, y la delimitamos, ¿ya? Y a esto, como a este le llamamos sistema abierto, ¿ya? Frasco, ¿no es cierto? También es un sistema abierto, ¿ya? Esto también es un sistema abierto. ¿Por qué? ¿Ya? Porque entra y sale materia. Entra materia, sale materia. Entra, ¿no es cierto?, energía, sale energía. Entra caudal, ¿cierto? Lo dejas por aquí. Caudal con un puntito arriba, sale caudal, ¿ya? Constantemente está entrando y saliendo, ¿ya? Por eso, para efectos de cálculo, ¿no es cierto?, la ingeniería asumió que este era un sistema abierto. Pero lo llama también de otra manera, lo llama como flujo control, ¿ya? Entre otros nombres, ¿ya? Y bueno, volviendo, ¿no es cierto?, al título que nos converge o que nos junta el día de hoy, la cantidad de masa que fluye a través de una sección transversal, ¿ya? Aquí esto es una sección transversal, ¿ya? Cross section, ¿ya? O sea, cross section se refiere a esta sección, ¿ya? Yo dibujo la cañería ahí, ¿no es cierto?, ahí, y la cantidad de masa está fluyendo, ¿no es cierto?, ahí, ¿ya? Constantemente está fluyendo a través de la cañería, ¿ya? Y dibujo varias porque son átomos, ¿ya? Vamos analizando átomos. Y para poder ver, ¿no es cierto?, cómo se comporta el fluido, tomamos uno de estos átomos. En la entrada le colocamos punto 1 y a la salida le colocamos punto 2. Y con estos dos puntos, que son átomos, ¿no es cierto?, del fluido que estamos analizando, pasamos a la fórmula, ¿no es cierto?, general de Bernoulli que nos va, ¿no es cierto?, a resultar hoy y vamos a empezar a probar, ¿no es cierto?, con nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, bueno,
lo que podemos observar acá, ¿no es cierto? El fluido fluye hacia adentro y hacia afuera de un volumen control por tubos o ductos, ¿ya? A ver. Dice acá, ¿no es cierto?, que fluye masa, ¿ya? Y las clases anteriores evaluamos, ¿no es cierto?, el tiempo, cuánto se demora, ¿no es cierto?, en pasar de un punto al otro. Es súper importante, el factor tiempo, ¿ya? Entonces, si pasa una masa por un tiempo determinado, ¿no es cierto?, se demora tanto tiempo en llegar desde el punto 1 al punto 2, estamos viendo, ¿no es cierto?, la masa que pasa, ¿no es cierto?, eh, por un tiempo determinado. Y eso se conoce como flujo másico, que están explicando acá, ¿ya? Flujo másico, y se denota con una M, perdón, con el puntito arriba. Todo lo que tenga un punto arriba significa que está partido por unidad de tiempo, ¿ya? Avanzando, dice que un fluido fluye hacia adentro y hacia afuera de un volumen control, ¿ya? Volumen control también se le llama, ¿no es cierto?, a esta zona aislada, ya lo dijimos, El sistema sistema abierto. abierto. Claro, muy bien. Sistema abierto, ¿ya? O volumen control, ¿ya? Entonces, el gasto diferencial de masa de fluido que fluye a través de un pequeño elemento de área, ¿ya? Bueno, aquí este subíndice C significa que es cross-section, ¿no es cierto?, sección transversal, ¿ya? O sea, el área que nosotros medimos ya sabemos que es pi por r al cuadrado. Nosotros también me lo dijeron en la clase anterior, ¿ya? O sea, esa área, ¿ya? El área transversal, o sea, claro, cross-section, ¿no es cierto?, transversal, es pi por r al cuadrado y nos sirve para los cálculos, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, siempre la velocidad del fluido. O sea, si analizamos la fórmula de flujo másico, voy a borrar acá para poder, ¿no es cierto?, hacer análisis de unidad inmediatamente, ¿ya? Si analizamos las unidades de flujo másico, primero sabemos que la fórmula es masa por unidad de tiempo. Pero también tenemos otra fórmula, la fórmula que aparece ahí, densidad por velocidad y por área. Entonces, la masa se mide en kilogramos, ya estamos haciendo análisis de unidad de la fórmula, el tiempo se mide en segundos, y ya sabemos que el flujo básico en el sistema internacional, ¿ya?, se mide en kilogramos partido por segundo. Pero también se puede medir con la densidad. ¿Alguien se acuerda cuáles son las unidades de la densidad? ¿Lo puede decir, por favor? Masa y volumen. Masa, volumen en la fórmula. ¿Y las unidades de medida? Muy bien, Y por el favor. kilogramo en metro cúbico. Excelente. Metro cúbico. Metro cúbico. Perfecto. ¿La velocidad? Metro por segundo. Metro por segundo. Metro por segundo, está bien. ¿Y el área? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Excelente. Muy bien, chiquillos. Entonces, Volumen en metro cúbico. volumen metro cúbico. Efectivamente, muy bien. Volumen se mide, ¿no es cierto?, en unidades de metro cúbico, porque son 3 dimensiones las que estoy evaluando. Estoy evaluando la profundidad, ¿no es cierto?, la altura, ¿no es cierto?, y el ancho. El evaluar 3, ¿no es cierto?, 3 dimensiones, ya eso sería metro por metro por metro, y eso sería metro cúbico. Muy bien. Y cuando estoy, ¿no es cierto?, evaluando el área, estoy evaluando solamente dimensiones. Puede ser el largo y el ancho. Y al ser 2 dimensiones, ¿no es cierto?, eso ya me queda en metro al cuadrado. Perfecto. Ese era ¿cómo se llama?, un recordatorio. Agregado, ¿no es cierto?, a lo que ustedes ya hicieron. Ahora, metro por metro cuadrado, ¿cuánto queda? Metro cúbico. Metro cúbico, por lo tanto, se me va con el metro cúbico. ¿Y en qué unidades finales me queda, ¿no es cierto?, el resultado del segundo análisis de unidades que hicimos la fórmula? Kilogramo partido por segundo. Se Kilogramos comprueba. por segundo, exactamente. Por lo tanto, también está demostrado aquí, ¿no es cierto?, que el flujo másico también se puede sacar con la densidad del fluido. ¿Ya? ¿Cuál fluido? El fluido que está transitando, ¿no es cierto?, por la cañería, ¿ya? El que está aquí. La velocidad que lleva, ¿no es cierto?, lleva una densidad, lleva una velocidad, ¿no es cierto?, y el área transversal, o sea, esa área, que sabemos que es pi por r al cuadrado, ¿ya? Entonces, con eso sacamos, ¿no es cierto?, lo que es el flujo másico. Avanzamos. No obstante, dice ahí que la ecuación anterior siempre es válida, y de hecho es exacta, ¿ya? No siempre es práctica para los análisis de ingeniería porque implica integrar. Entonces, ¿no es cierto?, se realiza, ¿no es cierto?, la fórmula, y finalmente les va a quedar lo que yo les puse. Ya al final va a ser esto.
flujo másico, una vez que ya se integró, ¿no es cierto? Y se hicieron todas las propiedades matemáticas, ¿no es cierto?, que ustedes pasaron en sus ramos anteriores. Es densidad por velocidad por área, ¿no es cierto? Y además es masa partido por tiempo, ¿ya? Ahí está completa la fórmula para ser utilizada. Y aquí tenemos una cañería, ¿no es cierto? Y velocidad promedio por área. Veamos qué fórmula es esto. Esto es caudal, ¿ya? Recuerden que el caudal lo puedo denotar de dos maneras. Con una Q con un punto arriba o una V con el punto arriba. Y dice que es la velocidad promedio que lleva el fluido. Recuerden que el fluido avanza así. Por lo tanto, hay una velocidad, ¿no es cierto?, promedio y se mide, ¿no es cierto?, como uno veo, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, dice aquí que es velocidad por área, ¿no es cierto?, cross-section. Por eso se llama una área transversal. Entonces, si analizo yo estas unidades, ¿no es cierto?, esta fórmula, la velocidad es metros por segundo, ustedes ya me lo dijeron, y el área es metro cuadrado. ¿En qué unidades finales me queda el caudal? Metro cúbico partido por segundo. Metro cúbico partido por Partido segundo. segundo. Muy bien, muy bien. Ya tenemos, ¿no es cierto?, el caudal. ¿Ya? Otra de las propiedades que también analizamos. Si avanzamos más, ¿no es cierto?, aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Aquí hablamos ya de la fórmula que está lista, también lo analizamos, kilogramo por segundo, ¿no es cierto? Acá están las formas que se llama, el flujo, claro, razón de flujo volumétrico, se llama gasto volumétrico, simplemente flujo volumétrico caudal, ¿ya? Son distintas formas de llamar al caudal. Acá está, ¿no es cierto?, la integral, ¿no es cierto?, hasta que llegamos a la fórmula final, que ya sabemos, pero aquí tenemos otra, flujo másico, ¿no es cierto? También pues, sería súper bueno que ustedes anotaran. Ya tenemos que flujo másico es masa por tiempo, la más básica, ¿ya? La otra forma es sacar densidad por velocidad por área, ¿ya? Y otra forma de sacarlo es multiplicar la densidad por caudal, ¿ya? Lo voy a hacer así, ¿ya? Que es lo mismo que multiplicar densidad por caudal porque es la misma letra, ¿ya? V se reemplaza por Q, los dos son caudal. Y también dice que el flujo másico se puede sacar calculando, dividiendo el caudal partido por el volumen específico, ¿ya? Podemos comprobar esto también, ¿ya? Comprobemos la de densidad por caudal y luego comprobamos, ¿no es cierto?, el unísono, el caudal partido por el volumen específico, ¿ya? Acuérdense que el volumen total es una A invertida, le pusimos esa rayita para diferenciarlo del volumen específico, ¿ya? Porque se pueden confundir en el cuaderno. Entonces la densidad es kilogramo partido por metro cúbico, ¿ya? Por el caudal, y el caudal es metro cúbico partido por segundo. Por lo tanto, simplifico los metros cúbicos, me quedan kilogramos partido por segundo, y el kilogramo partido por segundo, ¿no es cierto?, es una de las unidades de medida de caudal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Hagamos la otra igualación. El caudal es metros cúbicos partido por segundo, partido por el volumen específico, ¿no es cierto? La unidad de medida del volumen específico sería metro cúbico partido por kilogramo, ¿ya? Esa es la unidad de medida del volumen específico, si no se acuerdan. Entonces coloco acá metro cúbico partido por kilogramo. Entonces ahora vamos a hacer una igualación. O sea, perdón, vamos a aplicar la regla que le enseñé hace unos tiempos atrás, ¿no es cierto? A partido, y que también la sabían ustedes, partido por C, partido por D. Entonces aplicamos esa regla matemática y lo de arriba lo conservamos, ¿no es cierto? Metro cúbico por segundo, lo multiplicamos por el inverso, ¿ya? Sería kilogramo partido por metro cúbico, y se simplifican, ¿no es cierto? Y finalmente me queda también kilogramo, aquí está el signo igual, partido por segundo, que es otra unidad de flujo másico, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Patricio, ¿cómo está usted? Bien, pero con sueño. Con sueño, está bien, se entiende. Yo la verdad es que me levanté tempranito hoy día, como todos los días, y tengo sueño siempre. Siempre tengo sueño, así que entiendo perfectamente, Patricio, ¿ya? Ya. Entonces, sigamos, estamos hablando de flujo másico y ahí tienen ya bastantes fórmulas para calcularlo. O sea, si en un ejercicio a ustedes en un enunciado les dan varias unidades, por eso es la importancia de sacar todas esas unidades y tener todas las fórmulas a mano, porque así yo veo, ¿no es cierto?, lo que puedo y lo que no puedo sacar, ¿ya? A lo mejor no me están entregando la masa y el tiempo, a lo mejor me están entregando la densidad, la velocidad y me entregan el radio o el diámetro y con eso puedo sacar el área. Entonces, hay formas, ¿no es cierto?, que están en ese enunciado, y eso también les va a tocar en la práctica, tomar medidas para poder, ¿no es cierto?, finalmente calcular
¿no es cierto?, propiedades. Si seguimos avanzando, ¿no es cierto?, con nuestro PowerPoint. Profesor, una consulta. Sí, Antes, en la imagen anterior, las fórmulas, ya, no en la que está rayada, la que tiene escrita. esta, esa. No la otra. En la otra hoja donde aparece escrita. La de más abajo, Acá, más abajo. La que estaba, esta. esa. Después del flujo másico, ¿qué dice arriba? Que está partido ¿Dónde? por tiempo. No veo, Patricio, Cuando, ¿dónde? cuando empieza la fórmula, Aquí, arriba. flujo másico, Sí. masa partido por tiempo. Hay masa partido por tiempo. Sí, es que tú sabes que el lápiz a veces como que escribe y a veces no, ¿ya? Pero tú sabes que tengo buena letra, ¿cierto? Ah, Sí, por supuesto, pues ahora que ah, me dijo lo que era. Ya, pero ah. deme un segundo, por favor, porque como entré atrasado, déjenme copiar, por favor. Pero Patricio, mira, hagamos una cosa. Además te voy a dejar la PowerPoint para que la pegue. Espérate. Mientras copias, ¿no es cierto? Dame un segundito. Porque control B. O el screenshot. La puedes conectar. Sí, es importante que lo tengan también la fotografía completa porque esto después se va a borrar. Le voy a apretar, guardar y le voy a decir que no. ¿Ya? Entonces las PowerPoint son importantes. ¿Copiaste, Patricio? Yo te espero, dale nomás. Me tomas todo mi agüita hoy día porque esta es de ayer y supuestamente la botella tengo que tomarme 2 botellas al día. Estoy atrasado. Ya. Listo, profesor, gracias. Ya, Patricio, ok. Entonces, acá dice principio de conservación de masa. Bueno, ¿de qué habla? El principio de conservación de masa, déjame ver si me puedo ir acá. Si puedo saltar nuestro PowerPoint. Habla de que necesito un espacio aquí. Ya, si yo tengo una cañería, ya, tengo una cañería, ya, y yo aíslo, ¿no es cierto?, una zona para hacer sistema, ¿no es cierto?, volumen control o sistema abierto. Todo lo que entra, ¿no es cierto?, en cuanto a masa, ya, es igual a lo que sale. Entonces, la conservación, ¿no es cierto?, de masa se refiere a que tú, siendo flujo másico igual, ¿ah?, por unidad de tiempo, es la misma masa. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Entonces yo les voy a dibujar otra cañería, mira. Porque algunos pueden preguntar, ¿y qué pasa si la cañería, ¿no es cierto?, tiene esa forma? ¿Ya? Que se puede dar. Entonces, vamos a aislar, ¿no es cierto?, un sistema. Aquí. ¿Ya? Vamos a aislar el sistema. Y si está entrando, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de masa, ¿ya? Ahí hagamos cuenta que va a entrar esa cierta cantidad de masa. Esa masa que va a entrar al sistema y que entró al sistema es igual a la masa que está saliendo. Simplemente que se acomoda en la cañería, ¿ya? De una manera diferente. Pero está entrando y está saliendo, ¿no es cierto?, la misma masa, ¿no es cierto? Y eso habla Pero va a del ampliar la principio velocidad, ¿o no? de masa. ¿Ah? Se va a multiplicar la velocidad, o sea, se va a La aumentar, que ¿o no? cambia la velocidad, por supuesto. La velocidad, ¿no es cierto?, con la que entró no es igual, ¿no es cierto?, a la velocidad con la que salió. Muy buena observación. Velocidad 1, ¿no es cierto?, no es igual a la velocidad 2. ¿Ya? Hay propiedades que van cambiando y esas cosas las tenemos que ir revisando. ¿Ya? Sí, efectivamente hay cambios de propiedades, pero el caudal tampoco cambia. ¿Ya? Eso se ve, ¿no es cierto?, en la ecuación de continuidad, que también, ¿no es cierto?, tendríamos que revisar. ¿Ya? O ya la vimos, ¿ya? Entonces, la ecuación de continuidad, como para recordar un poco, tiene mucho que ver con esta fórmula que dibujé acá, ¿ya? A ver, el caudal. ¿Alguien anotó, no es cierto, la fórmula de caudal? ¿Cómo puedo sacar el caudal? ¿Cómo se puede sacar el caudal? Volumen partido tiempo, velocidad por área. Ya, mira, esa fórmula me sirve. Velocidad por área. Vamos la ecuación de continuidad la vamos a hacer aquí, ¿ya? De continuidad.
¿Ya? Sabiendo que, ¿no es cierto?, me gustaría que hicieran un rápido análisis, ¿no es cierto? Este es un pistón y le agregamos, ¿no es cierto?, un líquido, ¿ya? Y esto ya es una pregunta que les he hecho hace mucho tiempo y ya la saben. ¿Qué pasa si yo comprimo ese líquido? ¿Se puede comprimir o no? No, profe. No, ¿no es cierto? No No, lo puedo, profe. ¿ya? No se puede comprimir. Llega a un cierto nivel, ¿no es cierto? Le eché menos de lo que hay dentro del espacio del pistón. Lo voy a poder, Se ¿no es cierto?, tuerce, hacia arriba, pero se comprimir tuerce no la se va a biela. poder. ¿Ah? Se tuerce la biela. Claro, efectivamente, dejáis la pura escoba dentro. No, no se puede, ¿ya? Entonces, eso porque las densidades, ¿no es cierto? La densidad no cambia. Entonces podemos asumir que aquí la densidad, ¿no es cierto?, 1 y 2, ya, la densidad que entra y la que sale, sí son iguales, ¿ya? Cambia la velocidad, pero no cambia, ¿no es cierto?, la densidad. La masa 1 y la masa 2 van a ser iguales. Entonces la ecuación de continuidad, ¿no es cierto?, tiene mucha relación con caudal. El caudal que está entrando y el caudal que está saliendo van a ser siempre iguales. Y, ¿no es cierto?, tú me dijiste la fórmula caudal. ¿Te acuerdas cuál es la fórmula caudal? Velocidad por volumen. Velocidad Velocidad por área. Por área, por área. por área. Muy bien. Y le vamos a agregar la densidad, ¿ya? Entonces, la de entrada, que corresponde a Q1, ¿no es cierto? Y vamos a dibujar la de salida, velocidad, ¿no es cierto? Y por área. Y si tengo Q1 y Q2, ¿no es cierto? ¿Cómo deberían ser los números que deberían llegar acá abajo? Debería llevar número, ¿no? Si tiene un número acá, debería llevar número abajo. ¿Qué número coloco aquí? ¿Qué número pongo aquí abajo? 1. Sub 1, porque estamos hablando de caudal 1, el que está entrando. Y el caudal 2, ¿no es cierto?, sería con el número 2, ¿ya? Entonces, ya sabemos que las densidades son iguales, porque no hay variación. No hay variación de masa, ¿no es cierto? Están ocupando el mismo espacio, ya, simplemente que se reorganizó, pero el espacio que está ocupando la masa es el mismo, porque no se puede comprimir. Entonces, las densidades se simplifican acá, porque son iguales. ¿Ya? Una puede pasar al otro lado dividiendo, como son las mismas, son iguales. Pero las 1, velocidades no son las mismas, 2. ¿sí? Las velocidades, ¿no es cierto?, no son las mismas. Por lo tanto, las velocidades tienen que ir, ¿no es cierto?, denotadas en esta ecuación. Y las áreas tampoco son las mismas, pueden variar. Aquí tenemos dos áreas diferentes, ¿ya? Aquí tenemos dos áreas iguales. En este caso probablemente se pueden simplificar. Pero, ¿no es cierto?, en el caso de esto, no. Entonces las áreas pueden variar, y como pueden variar las áreas, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, las escribo, ¿ya?, como 1 y como 2. Y esto se conoce, ¿no es cierto?, finalmente como la ecuación de continuidad, ¿ya? Sigamos. Aquí habla de la boquilla, ¿no es cierto? Pero de aquí habla sobre el flujo másico, que son iguales a la entrada y la salida, ¿no es cierto? También lo sabemos, ya lo analizamos. Acá está la ecuación de continuidad, ya con la velocidad 1 por área 1, ¿no es cierto? Flujo másico, ¿no es cierto?, tiene la flujo másico son iguales, ¿no es cierto? Lo que cambió aquí fueron el volumen. Hubo una variación, ¿no es cierto?, en el compresor, porque el compresor es muy distinto a un fluido líquido, ¿ya? El compresor lleva aire, por lo tanto, lógicamente, ¿no es cierto?, que cambia el caudal. ¿Por qué? Porque el espacio que ocupa el aire después, ¿no es cierto?, es muy diferente al que tenía inicialmente, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, tenemos un ejercicio, parece que ya lo habíamos hecho ¿ya? Pero lo vamos a hacer igual, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Vamos a sacar, o vamos a minimizar esto para poder ocupar el espacio, ¿ya? Ustedes lo van a copiar. Dice que se usa una manguera de jardín que tiene una boquilla de riego para llenar una cubeta de 10 galones, ¿ya? 3,8 litros hace un galón aproximadamente. Ya vamos a buscarlo igual. El que tenga ahí ¿cómo se llama? La pauta que yo les di, o la tablita para las unidades de medida, sería bueno que buscara cuánto equivale un galón para hacer rápido este ejercicio, ¿ya? Se usa una manguera de jardín que tiene una boquilla 3.785. 3,785, perfecto. O sea, un Sí, galón, si no me así equivoco. usamos perfecto, seamos perfectos, ¿ya? Un galón equivale a 3,785 litros, ¿ya? Es decir,
si esto 1000 litros en un metro cúbico, lo divido en 1000, 3.785, lo divido en 1000, me da 0,003785 metros cúbicos. ¿Ya? A eso también equivale un galón. Entonces se usa una manguera de jardín que tiene una boquilla de riego para llenar una cubeta, tal como lo vemos en la imagen, ¿ya? Y la cubeta, ¿no es cierto?, es de 10 galones, ¿ya? Es de 10 galones. O sea, vamos a anotar aquí los datos, ya tenemos el dibujo y tenemos el enunciado, vamos a extraer la información, ¿ya? La cubeta es de 10 galones, eso es volumen, es el espacio, ¿ya? Son 10 galones. Y los 10 galones, ¿no es cierto?, equivalen a 37,85 litros, puede ser. Hagamos la transformación aquí y después la borro. 10 galones por, yo sé que un galón equivale, ¿no es cierto?, a 3,785. Entonces se multiplica, ¿no es cierto? Ah, pero lo podemos, llevémoslo a metro cúbico, no lo llevemos a ¿cómo se llama? A litros. A litros, sí, porque en realidad no tiene sentido. ¿Ya? Llevémoslo al sistema internacional al tiro. ¿Ya? Un galón, ¿no es cierto?, equivale a 0,003785 metros cúbicos. Entonces aquí ya hay que multiplicar, ¿ya? Por 10, ¿no es cierto?, nos da un resultado equivalente a 0,03785 metros cúbicos. Ahí está el dato, ¿ya? Y dice que el diámetro de la manguera es de 10 centímetros. Me entregan un diámetro de la manguera, cross sections, ¿ya? Es de 10 centímetros, 0,1 metro, ¿ya? De ahí saco el radio y puedo sacar el área, que no la tengo, ¿ya? Entonces, aquí puedo decir que el radio equivale a 0,05 metros, ¿ya? Y se reduce hasta 0,8 centímetros, o sea, hay un radio 1 y hay un radio 2, ¿ya? Ya hay una reducción. Se reduce hasta 0,8 centímetros, 0,8, ¿no es cierto?, dividido en 100, me da 0,08, hoy se reduce harto, 0,008 metros, ¿ya? 0,8 dividido en 100, está bien. Entonces ahí yo puedo sacar el radio, y el radio, ¿no es cierto?, es 0,004 metros, ¿ya? Ahí lo tengo, radio 1, radio 2, y puedo sacar el área. Entonces dice que si transcurren 50 segundos, ya tiene el distractor. Yo ahí tengo que decidir cuál de los dos voy a ocupar, este o este. Si transcurren 50 segundos, ese es el tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Determine la razón de flujo volumétrico. Nos están pidiendo, ¿no es cierto?, lo que es el caudal. Empiezo a ver. El caudal nos están pidiendo. Y la masa del agua que pasa por la manguera, ¿ya? ¿Cuál es la masa del agua que pasa por la manguera? Y además, ¿no es cierto?, nos están pidiendo la velocidad, ¿no es cierto?, de cálculo, ¿ya? Esos son, ¿no es cierto?, las tres propiedades que nos están pidiendo, ¿no es cierto?, del fluido que está cayendo a la cubeta, ¿ya? Les voy a dar, ¿no es cierto?, 5 minutos solamente, ¿ya? Hasta las 12:25, para que intenten, son las 12:20, ¿no es cierto?, aplicar la fórmula y ver, rayen el cuaderno, ¿ya? Por favor. Solo 5 minutos, voy a cortar el cuaderno, voy a cortar el audio y la cámara, ¿no es cierto?, para dejarlos tranquilos. Traten de avanzar, ¿ya?
mientras ustedes, ¿no es cierto? Algunos ya tienen algo avanzado. Voy a colocar algunas fórmulas, ¿no es cierto? Que se ven. No quiero que falle el lápiz, voy a apagar la cámara. No quiero que se vean, ¿no es cierto? De alguna manera se ven involucradas, ya, y que vimos ahora, ya. Por ejemplo, el caudal, ya, es velocidad por área. Velocidad, déjame borrar el volumen. Es velocidad por área. Ya. También, ¿no es cierto? Sabemos que es volumen total partido por tiempo. ¿Ya? También tenemos, ¿no es cierto?, que otra fórmula, el flujo másico, es igual a la masa partido por tiempo. ¿Ya? Y también tenemos que otra fórmula de densidad por caudal. Recuerden que tenemos varias fórmulas y Patricio las anotó. ¿Ya? O sea, nos están pidiendo, ¿no es cierto?, nos están pidiendo varias cosas. ¿Ya? En primer lugar, nos están pidiendo el caudal. Y el caudal lo podemos determinar simplemente, ¿no es cierto?, con los datos que ya nos entregaron. Tenemos el volumen, que es del recipiente, ¿no es cierto? Que Tenemos volumen y tiempo. Exactamente, entonces ya tenemos el caudal. El caudal lo tenemos acá, no tenemos la densidad, ¿no es cierto? Porque es agua, ¿no? 10 galones, menos jardín, una quilla de riego para regar una cubeta, ¿no es cierto? Podemos utilizar la densidad del agua de agua, ¿ya? Porque también necesitamos, ¿no es cierto?, de alguna manera despejar el ejercicio. Pero podemos ver, ¿no es cierto?, porque si es agua, ¿no es cierto?, probablemente podamos ocupar la densidad del agua. Y la densidad del agua que ocupamos, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cuánto es o no? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000 kilogramos por metro cúbico. Yo eso estaba ocupando, profe. Muy bien, excelente. 1000 kilogramos partido por metro cúbico, está perfecto. Entonces tenemos la densidad, tenemos, ¿no es cierto?, el caudal, podemos sacar el flujo másico. Y si tenemos el tiempo, ¿no es cierto?, que está dividiendo para otro lado multiplicando, podemos sacar la masa. Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, caudal, y ya tendríamos masa. Y la velocidad, al tener el caudal, ¿no es cierto?, tenemos el caudal, tenemos que sacar el área. Pero ¿dónde lo vamos a sacar? Porque la boquilla, ¿no es cierto?, tiene esta forma. La manguera va así, ¿no es cierto?, y de repente, ¿no es cierto?, acá ¿cómo se llama? Se acorta, ya disminuye el diámetro. Pero Y aquí pregunta por la velocidad de salida, entonces sería el tenemos, área 2. exactamente, o sea, tenemos una sección, si aislamos este sistema, ¿no es cierto?, tenemos acá dos, muy bien tu razonamiento. En el punto 2, entonces, nosotros tenemos que calcular, entonces, teníamos un distractor, nos dieron dos áreas, nos dieron el área 1, perdón, el diámetro 1 para calcular área 1, y nos dieron el diámetro 2 para calcular, ¿no es cierto?, el área 2. Es con este que nos tenemos que quedar, porque nos están pidiendo la velocidad de la salida, ¿no es cierto?, de la manguera. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular, ¿ya? Vamos a partir con el desarrollo, ¿no es cierto?, aquí. Voy a colocar desarrollo, y vamos a colocar aquí primero caudal, ¿ya? El caudal lo vamos a sacar inmediatamente con el volumen, 0,03785 metros cúbicos, ¿ya? Recuerden preguntarme si hay un número que no entiendan, porque a veces la pizarra no me funciona también, ¿ya? Y el tiempo son 50 segundos. Por lo tanto, nuestro caudal para la manguera, ¿no es cierto?, lo vamos a medir inmediatamente, ¿ya? Punto 0,3785 dividido en 50, ¿cuánto digo? 0,00075. No es lo mismo, perfecto. Metros cúbicos partido por segundo. Y aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro primer cálculo. Recuerden encerrar sus resultados, ¿no es cierto?, para poder ser visible. ¿Ya? Siempre el resultado se encierra. Ya, el lápiz está comenzando, fíjate, así que necesitamos dejar la cápsula hecha. Después, ¿no es cierto?, calculemos el área, porque con el área podemos calcular la velocidad o podemos calcular la masa, da lo mismo. Avancemos. Si no están pidiendo la masa, calculemos la masa. Entonces, tengo acá caudal, el flujo másico, ¿ya? Como tengo el caudal, puedo calcular el flujo másico, y el flujo másico lo voy a calcular, ¿no es cierto?, multiplicando la densidad, 1000, Por el caudal. muy bien, 1000 kilogramos, ¿no es cierto?, partido por metro cúbico, por el caudal.
esa parte de acá, ¿no es cierto? Ya la revisamos, ya se entendió, por lo tanto, lo voy a borrar, ¿ya? Entonces, el caudal me dio 0,0000757 metros cúbicos partido por kilogramo, perdón, por segundo. Déjame borrar, me fui en la CDA. Voy a copiarlo de nuevo porque estoy ocupando mucho espacio, ¿no es cierto? Y el espacio de este pizarroncito es muy pequeño, ¿ya? 1000 por 0,000757 metros cúbicos partido por kilogramo. No, de nuevo me equivoqué. Eso sería por segundo. Por segundo, sí. Estoy pegado en el tamaño del espacio que voy a ocupar ese espacio ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si van los metros cúbicos, ¿no es cierto? Me queda kilogramo partido por segundo, la unidad de medida, ¿no es cierto?, de flujo másico. Entonces, no tengo que hacer análisis aparte. Lo multiplico por 1000, ¿no es cierto? 0,757. Muy bien, 0,757 Kilogramos kilogramos por segundo. partido por segundo. ¿Ya? Como es un resultado, lo encierro. ¿Ya? Lo encierro en un rectángulo. Está listo. Ahora tengo el flujo másico, ¿no es cierto? Pero no tengo la masa, lo que me están pidiendo finalmente es la masa. Pero la masa la puedo despejar, ¿no es cierto? ¿Se puede despejar? Claro, se puede sacar, ¿no es cierto? Con esta parte de la fórmula. O sea, si multiplico para obtener la masa, si multiplico flujo másico por tiempo, voy a obtener la masa. Entonces, la masa, multiplico el flujo másico. ¿Ya? ¿Se multiplica, profe, o se divide? Se multiplica, porque mira, tenemos el flujo másico acá, y el flujo másico es masa partido por tiempo. Necesitamos despejar la masa, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, el tiempo está dividiendo, me estorba, está dividiendo a la masa. ¿Qué hace el otro lado? ¿Qué hace el otro lado el tiempo? Multiplica el flujo másico. Multiplica, muy bien, excelente. Entonces está listo, ¿ya? Entonces, la masa la multiplicamos por el tiempo, y el tiempo son 50 segundos. Entonces ya tengo la masa. La masa son 0,757 por 50. Son 37,85. Esa es la masa de agua. 37,85, ¿no es cierto?, kilogramos. ¿Ya? Y recuerden que el agua, ¿no es cierto?, 1 kilogramo equivale a 1 litro, por lo tanto son 37,85 litros igual. ¿Ya? Ahora ya tenemos el caudal, tenemos la masa, nos falta la velocidad. Y la velocidad, ¿no es cierto?, la podemos sacar de la fórmula de aquí arriba. ¿Ya? Déjenme separar aquí, porque necesito mucho espacio. ¿Ya? Y lo puedo sacar con esto. Pero para poder ocupar la fórmula 1, si esto le llamamos fórmula 1, necesito el área. Y para poder sacar el área, ¿no es cierto?, tengo que discernir. Ya sabemos que es el área 2 porque es a la salida de la boquilla, ¿ya? A la salida de la manguera, ¿ya? Entonces, el área, necesitamos la fórmula. Aquí la vamos a anotar. Área es igual a pi por r al cuadrado, porque es un área seccional, un área transversal, un cross-section, ¿ya? Entonces, vamos a calcular primero el área. Pi por r, ¿no es cierto?, al cuadrado. Y r al cuadrado sería 0,004 metros al cuadrado. Todo dentro, ¿ya? Entonces, el área de esto va a ser igual a pi por, ¿no es cierto?, yo voy a abrir paréntesis, o no es necesario, 0,004 al cuadrado. Y a mí me da un valor súper pequeño. Me da 0, me dan 4 ceros, 1, 2, 3, 4, y después 50, 27. 50, 27. ¿En qué unidades quedó esto? Metro al cuadrado. ¿Todos de acuerdo, no? ¿Sí? La proximidad de 51, ¿estará bien? ¿A 51? No, porque el 2 no es superior a 5. Podrías dejarlo en 50. Pero yo coloco todo. Trata de colocar lo máximo posible nomás, mono, para que salga más exacto el resultado. Entonces, ya tenemos el área. Tenemos, ¿no es cierto?, el caudal, por lo tanto podemos sacar la velocidad que nos piden. Ahora, el que me preguntó delante si se multiplicaban o no, me gustaría saber, ¿no es cierto?, que me dicte cómo despejo esta fórmula de caudal, ¿no es cierto?, es igual a la velocidad por el área. ¿Cómo despejo el área? ¿Cómo va a quedar la fórmula acá?
¿Alguien le puede ayudar al compañero? ¿Cómo se despeja? La velocidad, ¿cómo quedaría aquí? ¿Velocidad es igual a qué? Caudal dividido el área. Caudal, ¿no es cierto? Vamos a hacerle el puntito para que no se olviden, dividido en área. Perfecto. Entonces la velocidad va a ser igual a el caudal. Y el caudal, la verdad es que me voy a colocar acá. Voy a borrar esa, porque en mucho espacio necesito más espacio. El caudal, ¿no es cierto? La velocidad, perdón, va a ser igual al caudal 0,000757 metros cúbicos partido por segundo. Y lo voy a multiplicar por, dividir, perdón. Vamos a borrar aquí. Voy a escribir otra vez. Serían 0,000757 metros cúbicos partido por segundo, y eso partido por el área, ¿no es cierto? Y el área es 0,00005027 metros al cuadrado. Vamos a hacer análisis de unidades. ¿Dónde? No sé, pero vamos a hacer análisis de unidades. Tenemos metros cúbicos partido por segundo, y eso es la raya que manda más larga, ¿no es cierto? Partido por metro cuadrado, que está partido por 1. Entonces, está partido por un 1. ¿Ya? Matemáticamente eso es así. Entonces, lo de arriba, metro cúbico partido por segundo, lo multiplico por lo de abajo invertido. Metro al cuadrado. 1 partido por metro al cuadrado. ¿Ya? Ese es un 1. Se simplifica el metro cuadrado, ¿no es cierto? Y finalmente me queda en metros por segundo. Y eso es velocidad. Por lo tanto, 15,06 metros partido segundo. ¿cuánto? 15,06. Está perfecto tu resultado. Ese es el resultado que yo tengo, ¿no es cierto? Perdón, en el cuaderno. ¿Ya? 15,06. ¿Ya? Ocupamos todos los decimales. Metro partido por segundo. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, el último resultado que nos estaban pidiendo y el ejercicio está hecho. ¿Se entendió el ejercicio, cierto? Voy a sacar el screenshot, ¿no es cierto?, para que sigamos avanzando. Y ya va a ser una clase, ¿no es cierto?, de avance. Entonces, ¿dudas con respecto a este ejercicio? ¿Te ha pegado la PowerPoint, ¿no es cierto? ¿Dudas? A ver, háganme con la mano los que entendieron. ¿Entendieron el ejercicio, no? No, Nico, ¿Sí? yo lo ¿O no? entendí. Perfecto, perfecto, muy bien. Ya, chiquillos, excelente. Bien, Iván, levantaste la mano, perfecto, ya. Bien, David. Patricio, ¿entendiste el ejercicio? Perfecto, muy bien. ¿El Javier y el Marcelo lo entendieron o no están trabajando? Sí, profesor. Ya, Yo creo que sí lo entendí, pero no puedo levantar la mano. ok, no te preocupes. Sigamos. La ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? La ecuación de Bernoulli es una relación aproximada entre la presión, la velocidad y la elevación, ¿ya? Usa la ecuación de Bernoulli, lleva 3 parámetros aproximados que se miden y que tienen que ver con la energía. Lleva la presión, la energía de la presión, la energía de la velocidad y la energía, ¿no es cierto?, de la energía, la energía de potencial, ¿ya? Que tiene que ver con la elevación, ¿ya? La ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto?, no es válido cuando tengo cosas que me intervienen dentro de una cañería. Siempre tengo que tomarlo en una parte lisa, donde no haya, ¿no es cierto?, por dentro recovecos, codos, todas esas cosas. La ecuación de Bernoulli no resulta, ¿ya? Eso es lo que dicen estos textos. Y la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto?, es lo que está aquí, ¿ya? Eso que está ahí es la ecuación de Bernoulli, pero la tengo que aplicar en 2 puntos, ¿ya? Esto es la ecuación de Bernoulli, se puede expresar de varias maneras, ¿ya? Y aquí tengo la cañería, ¿no es cierto? Recuerden que esa cañería es infinita para ambos lados, ¿ya? Tanto para allá como por acá, ¿ya? Y aquí hago la división, ¿no es cierto? Lo convierto, este trazo es un flujo volumétrico, ¿no es cierto? Sistema abierto, y estoy evaluando la partícula en el punto 1, cuando va a entrar al sistema, y en el punto 2, ¿no es cierto?, cuando va a salir. Entonces, esta ecuación la tengo que ocupar tanto en el punto 1 como en el punto 2, por lo tanto, como hay propiedades, ¿no es cierto?, como esto es una constante, en el fondo Bernoulli es una constante, cambia la velocidad, ¿no es cierto?, hay cosas que van cambiando, la presión también va cambiando. Por ejemplo, si tengo una cañería que se está volando en esa dirección, ya hay cambios de velocidad, hay distintas cosas que van cambiando, ¿ya? Pero la energía que entra, como la energía que entra es igual a la energía que sale, ¿no es cierto?, de alguna manera, la verdad es que esta ecuación, ¿no es cierto?, tiene que tener una igualdad.
En el punto 1 sería la presión 1 partido por la densidad 1, ¿ya? Más la velocidad, ¿no es cierto?, al cuadrado 1 partido por 2 y más, ¿no es cierto?, la gravedad y la altura 1. Y esto, ¿no es cierto?, tiene que ser igual, porque esto está todo relacionado, ¿no es cierto?, con el punto 1. ¿Ya? Voy a dibujar ahí el punto 1. Y tiene que ser igual a lo que sale, por lo tanto va a ser igual a presión 2 por la densidad 2, más, ¿no es cierto?, la energía de velocidad, ¿no es cierto?, la energía cinética, la velocidad 2 al cuadrado, ¿no es cierto?, partido por 2, y más, ¿no es cierto?, la gravedad por la altura 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo una altura 1 en el punto 1, La ¿cierto? altura se representa con Z. Sí, puedes presentarlo como H, ¿no es cierto?, como Z, no tengo problema, porque en el fondo representamos con esto la medición, ¿ya? Medición de altura, ¿sí? ¿Más dudas? ¿Está bien ahí o no? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, representada el punto 2, ¿ya? Tenemos representado el punto 2, ¿ya? Y esto que está aquí es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Voy a sacar un screenshot porque también se ve de varias maneras, o sea, tiene reordenamiento la ecuación, pero da lo mismo, el mismo resultado, ¿ya? Uno tiene que ver lo que más le acomode, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, ya tenemos dos formas de poder, ¿no es cierto?, expresar la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto?, para un fluido, ¿ya? Esta ecuación que está aquí, ¿no es cierto?, sería importante que la copiaran. La primera ya la hicimos. La presión 1 partido por la densidad, ¿no es cierto? Ya saben por qué no coloqué acá valor a la densidad, no le puse un 1 porque es la misma, ¿ya? ¿Pero hay una variación de presión? Sí, por supuesto. Si la cañería sube, hay una variación de presión. ¿Hay una variación de velocidad? Sí, por eso se coloca presión 1, presión 2, velocidad 1, velocidad 2, ¿ya? Y si no hay variación, ya tendríamos que partir a eliminar, y eso también se los voy a enseñar en un ejercicio, ¿ya? Porque es bastante fácil. Si la altura, ¿no es cierto?, la cañería, por ejemplo, la cañería es así, existe una misma altura, ¿no es cierto?, desde una base, ¿ya? Una altura igual, ¿ya? Es decir, voy a rayar acá Z1 y Z2, ¿ya? En donde Z1 es igual a Z2, ¿ya? La gravedad, ¿no es cierto?, es 9,81. Y si la gravedad es 9,81 y las alturas son iguales, significa que si yo paso este para acá, ¿no es cierto?, si paso Z2 al otro lado para hacer la resta con esta ecuación que está acá, ¿no es cierto?, se van a eliminar, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo veo la ecuación y veo que, ¿no es cierto?, mi cañería, ¿no es cierto?, tiene la misma altura desde una base, ¿no es cierto?, una misma altura, inmediatamente yo procedo a eliminar aquí. Elimino esta y elimino esto. Y la ecuación se ve más pequeña, tengo menos datos que, ¿no es cierto?, colocar en esta ecuación, ¿ya? Entonces esas cosas tenemos que irlas revisando. Yo siempre ocupo esta de abajo, ¿ah? Siempre ocupo esta ecuación de acá abajo, ¿ya? Como referencia, ¿no es cierto?, para ustedes. Ocupo esta de acá abajo. Y se pasa lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo, como la altura es la misma, la gravedad y la densidad, ¿no es cierto?, se mantienen constantes, simplemente elimino, ¿ya? Y ahí vamos a ver otros casos también en donde también puede haber eliminación, ¿ya? Esta PowerPoint, ¿no es cierto?, también la voy a copiar y la voy a pegar mientras ustedes copian, ¿no es cierto?, esta ecuación porque la vamos a aplicar, ¿ya? Quiero que la copien, ¿ya? Un minuto para que copien la ecuación, ¿ya? Un minuto para que copien. Hemos sacado el jugo, la verdad, al tema hoy día llegamos muy bien, ¿no es cierto?, a lo que es Bernoulli, así que estoy Profe, bien. ¿y podría volver a la anterior para copiar la anterior ¿Ya? ecuación? Por supuesto. Esta de acá, Esa. ya ningún problema. Profe, la velocidad está al cuadrado, ¿cierto? Sí, la velocidad, ¿no es cierto?, está al cuadrado. Es decir, que si a ti te entregan, voy a rayar el pizarrón acá, te dicen que la velocidad, ¿no es cierto?, el pizarrón ya está empezando con sus limitaciones.
¿ya? Te dicen que la velocidad es de 3 metros por segundo. Tú al reemplazarlo en esta fórmula tienes que obligatoriamente colocar los 3 metros por segundo en paréntesis y elevarlo al cuadrado. Para que no se te olvide que los metros después te van a quedar 9, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a 9 metros al cuadrado partido por segundo al cuadrado. Eso no se te puede olvidar, porque después se te vuelve un desorden en el análisis de unidades, ¿ya? Tienes que colocar la velocidad, ¿no es cierto?, en paréntesis y para elevarla al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Voy a tomar toda esta agua aquí. Mientras tanto ustedes copian. Profe, yo eso no lo entendí muy bien. ¿Qué cosa? Dime. ¿No entendiste bien la elevación al cuadrado? Esa parte. Sí. Ya, borrémosla. Imaginemos que te dan 3 metros al cuadrado. La velocidad de, por ejemplo, que la velocidad 1, ¿no es cierto?, la que lleva el fluido, déjame, ahí, tomó, ¿no? Sí. La velocidad 1 es 3 metros por segundo. Y la velocidad 2, ¿no es cierto?, vamos a hacer aquí un punto coma, equivale a, va subiendo, pongámosle 2 metros por segundo, bajo la velocidad. Entonces estos son los datos que te están entregando en el enunciado. Tú al reemplazarlo en la fórmula, tienes que colocar la presión 1 que te entregan, ya, partido por la densidad 1 en este caso, más la velocidad 1 al cuadrado. Y la velocidad 1 es 3 metros partido por segundo, y eso lo tienes que elevar al cuadrado porque la velocidad completa se eleva al cuadrado. Y eso lo partes por 2. Y luego, ¿no es cierto?, la gravedad ya sabemos que es 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Y la altura, ¿no es cierto?, la altura 1, ponle tú que sea aquí, ¿no es cierto?, 3 metros. ¿Ya? Y eso se multiplica acá por 3 metros. Es igual a, acá vamos a tener una presión 2 que nos van a entregar el enunciado, partido por la densidad 2, ¿ya? Que en el fondo son la misma densidad, por lo tanto no es necesario, ¿no es cierto?, colocar densidad 1 y densidad 2 porque asumimos que es el mismo fluido. Y lo voy a borrar acá, ¿no es cierto?, para que no lo copien tampoco. No puedo. Ahí sí. Y, por favor, necesito terminar la clase y que funcione el programa. Más la velocidad 2. Y la velocidad 2 son 2 metros partido por segundo. Y esto lo tienes que elevar al cuadrado y además partirlo en 2. Más, ¿no es cierto?, lo que sigue. La gravedad por la altura, ¿no es cierto? Si aquí hay una altura diferente, por tú que aquí sean 9 metros. Tú aquí colocas más 9 metros, ¿no es cierto? La gravedad, 9,81. ¿Ya? Metros por segundo al cuadrado por los 9 metros. Esto, la verdad es que la idea es colocarla entre paréntesis, ¿ya? Eso básicamente es el reemplazo. Aquí tú sabes que estos 3 metros por segundo al cuadrado se van a transformar en 9 metros al cuadrado partido por segundo al cuadrado. A eso me refería. Porque tienes que elevar todo al cuadrado. Los metros se elevan al cuadrado y los segundos se elevan al cuadrado y por eso te da este resultado que está aquí. ¿Se entiende? A las unidades de medida. Sí, para la unidad de medida después no, lo vamos a necesitar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, bueno. ahora se entiende. Ya. ¿Puedo pasar al otro PowerPoint o no? Sí, profe. Ya, llegado. Esta es la siguiente. Ahí tienen las ecuaciones. Voy a borrar esto, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan copiar tranquilo. ¿Ya? Esas son las dos ecuaciones. Yo ocupo la de abajo. Les recomiendo la de abajo, ¿no es cierto?, para efecto de división. De verdad que son 3, ¿eh? Yo he trabajado con las 3. Y la verdad es que sigo quedándome con la segunda. Por comodidad. Profesor, Patricio, cuénteme.
¿Por qué en la segunda fórmula dice presión 1 y al lado dice es igual presión 1? ¿No debería ser presión 2? Ah, claro. Buena detalle. Lo voy a corregir Profe, al tiro. Espérate. y lo mismo No pasa sé. con la velocidad, que también sale como velocidad 1. Ya, Y la ok. Z también. Es un tremendo detalle. Gracias por corregirlo. Tengo que haber copiado y pegado nomás en algún minuto. ¿Ya? Ahora, ¿sabéis qué? Lo voy a dejar. Porque eso pone atención. No se han equivocado los otros cabros. Lo vamos a cambiar. ¿Ya? Porque copié y pegué la fórmula 2 veces. Eso fue lo que pasó. ¿Ya? Pero muy bien, muy buena observación. Es P2, es velocidad 2, ¿no es cierto? Porque estamos hablando un segundo punto. Ah, la embarré. Ahora dejé grabado, ¿no es cierto? Dejé grabado todas las clases, todas esas cuestiones. Ya, nada que hacer. Sí, después tengo que borrar, Patricio, con la goma. Pucha, no quería, pero bueno. Ya lo dejo igual. Quedan restos Profe, de... pero después quisiera renovar de la... Es que no, si pues ya apreté el guardar, el disquete acá. Yo trabajé con disquete, yo estudié con disquete, pues cabrón. Olvídenlo. Oh, profe, le faltó la actualización. Ah, Faltó la actualización, pues es guardar, no disquete, pues, profe. disculpe. Pero es un disquete eso que está ahí, pues yo estudié con disquete. Yo me siento orgulloso de haber estudiado con disquete. Pues, igual cuando se te echaban a perder era terrible. Yo creo que el último año yo ya tuve pendrive. Pero yo estudiaba con disquete. Me acuerdo. Fueron buenos años. Yo volvería atrás, ¿no es cierto? A estudiar de nuevo. Haría más cosas, sí. Avíseme cuando termine porque estoy hablando para rellenar. ¿Ya? Me quedan hartas PowerPoint todavía y quiero terminarlas. ¿Listo, profe? Ya. Ok. Esta PowerPoint, ¿no es cierto? Igual está disponible ya en su plataforma y en el video. ¿Ya? Y la ecuación de Bernoulli se obtiene a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Claro, cuando la partícula se mueve, ahí evaluamos una partícula en la entrada, una partícula a la salida, ¿ya? Leyes de la termodinámica, ¿no es cierto? Un repaso, ustedes ya lo están viendo en la otra con José Viveros. Primera ley de la termodinámica, conservación de la energía. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El próximo semestre vamos a hacer un recordatorio, ¿no es cierto?, con las PowerPoint. Eh, la energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo. Recuerden que todo lo que vemos tiene energía. Todo. Si no se mueve, igual tiene energía. ¿Ya? Y puede ser energía estacionaria o energía potencial. Se puede transformar en energía química. Por ejemplo, la mesa, si la quemamos, está detenida. Usted dice no tiene energía. Sí tiene energía. Tiene energía almacenada, igual que el combustible. ¿Ya? Y el trabajo de la energía transferida de un sistema a su ambiente a través de un proceso equivalente a elevar peso. ¿Ya? Son definiciones, ¿no es cierto?, que ustedes ya saben. La ecuación de Bernoulli fue enunciada por primera vez en palabras por el matemático suizo Daniel Bernoulli, ¿ya? Un gallo potente, en un texto escrito en 1738 cuando trabajaba en San Petersburgo, Rusia. Después fue deducida en forma de ecuación por su asociado, ¿no es cierto?, Leonard Euler, ¿ya? Se reconoce B al cuadrado partido por 2 como la energía cinética. ¿Por qué? Voy a rayar acá, ¿no es cierto? Estos términos a mí me gustan mucho. Ya, desapareció el lápiz, a ver. No voy a poder rayar, parece. Demos la oportunidad, a ver. Por favor, funciona. Porque esta materia me gusta mucho. No, ya lo perdí. Ya, entonces, la energía cinética, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la física, equivale a un medio de la masa por la velocidad, ¿no es cierto?, al cuadrado. ¿Ya? Si no tengo la masa, ¿no es cierto? Esta está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, por lo tanto la energía cinética me va a quedar expresado en función de la masa, ¿ya? Y va a ser un medio de la velocidad, ¿no es cierto?, al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado. Es decir, ¿no es cierto?, esto también la puedo expresar de la siguiente manera. La energía cinética, ¿no es cierto?, partido por la masa, es igual, S1 multiplica la velocidad al cuadrado, me queda velocidad al cuadrado partido en 2. Por eso, ¿no es cierto?, la ecuación de Bernoulli lleva b al cuadrado partido en 2,
Porque, ¿no es cierto?, lleva energía cinética en la partícula que va a través de la cañería. ¿Y por qué lleva energía cinética? Porque lleva velocidad, ¿ya? Y no me va a dar en función de la masa, porque la masa no es necesario trabajar, ¿ya? Lleva energía de flujo, la energía de presión, ¿ya? La energía de presión, ¿no es cierto?, tiene que ver directamente y estrechamente con la presión, ¿ya? Lleva además energía potencial, y lo voy a dibujar acá al otro lado. Energía potencial, una vez esa, ¿no es cierto?, es masa, perdí el lápiz, chico. Masa por gravedad, ¿no es cierto?, y por altura, o Z. Recuerden que H yo les dije que podían colocarlo igual, ¿no es cierto?, a Z, ¿ya? Entonces, como la energía potencial no tengo la masa, la energía potencial me queda, ¿no es cierto?, expresada en función de la masa, me va a dar un resultado partido por kilogramo, no hay problema, ¿ya? Y me quedo con la gravedad y con la altura, que era Z. Entonces, por eso ocupa GZ, ¿ya? ¿Por qué? Porque la partícula tiene altura. Si tengo una cañería, ¿no es cierto?, que está en esa posición, yo estoy evaluando un punto aquí, ¿no es cierto?, y estoy evaluando un punto 2 acá, por lo tanto, la altura es diferente, ¿ya? Si coloco la base aquí, ¿ya? Si yo decido colocar la base acá, y la altura acá va a ser igual a 0, solo vamos a ver un ejercicio, ¿no es cierto? Y acá tengo una altura igual, ¿no es cierto?, a 1 metro, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no es cierto?, que voy a tener distintos resultados, ¿ya? Lo vamos a ver de ahí. Pero sí me interesa que sepan que la ecuación de Bernoulli lleva energía de fluido, de presión, lleva energía cinética porque se mueve la partícula, y lleva energía de altura. Entre mayor altura, ¿no es cierto?, el cuerpo debería tener más energía potencial, ¿ya? Y esta va disminuyendo a medida que, ¿no es cierto?, va el cuerpo acercándose a la base, que es 0. Aquí asumimos que el cuerpo tiene energía 0. Lo vamos a revisar, ¿ya? Ahora, esta PowerPoint igual se las voy a pegar, ¿no es cierto?, por si alguien quiere copiar algo. Es física, ¿no es cierto?, es parte de la física, por eso el ramo es tan completo, tiene varias ramas, ¿ya? Y acá está la definición de energía cinética. Lleva la masa, la energía potencial lleva la masa, ¿no es cierto? La energía de flujo, ¿no es cierto?, sería el peso por la presión partido por el peso específico, ¿ya? Son distintas formas de expresar las energías, ¿no es cierto? Y aquí sí necesito que ustedes asuman, como futuro ingeniero, ¿no es cierto?, que la presión es energía, ¿ya? Ya supimos, ¿no es cierto?, que el flujo estacionario es incompresible, eso, ya conocimos esta ecuación, ¿ya? Y bueno, la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto?, es la sumatoria de distintos tipos de energía: la energía de presión, la energía potencial y la energía cinética, o sea, una sumatoria de energías, ¿ya? Eso es importante que ustedes, ¿no es cierto?, lo asuman en su transcurso, ¿no es cierto?, de estudio de esta asignatura, lo último que nos quede para el resto de su vida, ¿ya? La aplicación del principio de Bernoulli se aplica a flujos como gases, ¿ya?, chimenea, en tuberías, ¿no es cierto?, en la natación. Se ocupa también en el carburador del automóvil, flujo, ¿no es cierto?, de un tanque, dispositivos Venturi, aviación, ¿ya? Y aquí hay unas propiedades del agua saturada, ¿no es cierto? Ya lo vimos en alguna oportunidad, que la densidad, por ejemplo, el líquido debería estar por aquí, densidad, ¿no es cierto?, de un líquido es 1000, básicamente, ¿ya? Y se mide 1000 hasta como los 20 grados Celsius, ¿no es cierto?, inclusive un poquito más. Y de ahí, a medida que la temperatura aumenta, ¿no es cierto?, la densidad va variando, y es lógico, porque las moléculas se van separando, entonces la densidad sí cambia, ¿ya? Eso es, ¿no es cierto?, lo que quería pasarles hoy. Vamos a tener la grabación,